Un día, mientras escribía en mi computadora, recibí una llamada de mi hermana Ana a mitad de la jornada laboral. Fue raro, porque no éramos especialmente cercanas y normalmente hablábamos solo unas cuantas veces al año. Desde el segundo en que contesté supe que algo andaba mal. ¿Adelia?, preguntó, sonando estresada. Sí, respondí. ¿Qué pasa? Es el tío Jim. Se cayó otra vez. Solté un suspiro. Mi tío Jim y yo fuimos muy cercanos cuando yo era niña. Él ayudó a mi mamá con Ana y conmigo después de que nuestro papá muriera, y fue la única figura paterna que conocí. Hasta el año pasado, había estado bastante bien de salud, al menos para un hombre de más de 70 que fumaba desde los 14. Hace como un año se cayó de una escalera mientras pintaba su sala y nunca recuperó del todo la movilidad. Ya se había caído a principios de mes y se había torcido la muñeca. También le cortaron la luz hace unos meses porque olvidó pagar el recibo. Parecía que poco a poco estaba perdiendo su independencia. Sé que no quieres escuchar esto, pero creo que ya deberíamos empezar a buscar un hogar de ancianos para él, dijo Anna. Negué con la cabeza. No, no podemos hacerle eso. No quiere dejar a Rex en algún refugio para perros y ama su jardín. Además, odiaría estar encerrado todo el día en una habitación. Adelia, no estaría encerrado todo el día. Ahí hacen actividades. Podría hacer amigos. No. Vamos a encontrar otra solución, la interrumpí, decidida a que entendiera mi punto. Yo también lo quiero y tampoco me gusta esto, respondió Anna. Pero tengo miedo de que si no hacemos algo pronto, termine realmente lastimado, o peor. ¿Y si contratamos a un cuidador a domicilio?, pregunté. Ya estuve buscando, pero con su presupuesto no hay muchas opciones por aquí, y hasta ahora no he encontrado a nadie. Yo lo hago, solté sin pensarlo. ¿Qué?, preguntó Anna, sorprendida. Me mudo de regreso y lo cuido. Mi trabajo es remoto y puedo arreglar el cuarto extra en su casa para quedarme. ¿Estás segura? Sé que te está yendo bien en Louisville. Me encanta vivir aquí, admití, pero quiero ayudar a Jim. Es lo correcto. Él siempre estuvo para nosotras cuando nadie más lo hizo. Eso suena genial, pero ¿no te preocupa vivir en el mismo pueblo que Chase?, preguntó. Suspiré. La orden de restricción sigue vigente, y Jim tiene muchas armas y un perro grande. Creo que estaré bien. Bueno, tengo que colgar, pero si vas en serio, puedo hablar con Jim. Sí, lo digo en serio, respondí. Después de colgar me quedé en shock. Sabía que quería estar para Jim, pero no podía creer que estaba a punto de regresar al pequeño pueblo de Virginia Occidental del que tuve que escapar hace apenas 4 años. Pasé las siguientes 2 semanas empacando mis cosas y cerrando los pendientes que dejaba atrás en la ciudad. Sabía que la iba a extrañar. Mientras muchos de mis amigos amaban los espacios abiertos, el campo y el tráfico ligero de los pueblos pequeños, yo solo sentía angustia en cuanto salía de los límites de la ciudad. Disfruté crecer en ese pueblo, pero a medida que fui creciendo, la fachada de que era un lugar seguro y tranquilo empezó a caerse. Todo pareció empeorar cuando cerró una fábrica local, dejando a mucha gente sin trabajo. El uso de drogas también era común en la zona y, como era de esperarse, aumentaron los robos y crímenes menores. Los negocios empezaron a cerrar por falta de ingresos, y era bien sabido que quien no se fuera probablemente pasaría su vida en la pobreza. Pero la falta de trabajo no fue la única razón por la que me fui. Estaba en primer año de secundaria cuando conocí a Chase, que ya estaba en el último año. Me enamoré rápido y me fui a vivir con él justo después de graduarme. Aunque siempre fue controlador, nunca pensé que fuera capaz de ser violento, hasta que tuvo su primer ataque unos meses después de mudarnos juntos. Me fui un año después. Desafortunadamente, Chase no se lo tomó bien y empezó a acosarme. Seguido veía su auto pasar por mi casa o por mi trabajo. También me mandaba cartas rarísimas con flores, a veces vivas, a veces muertas. Fui a la policía local varias veces a pedir ayuda, pero me ignoraron o me dijeron que solo era un problema de pareja que tenía que resolver. Chase tenía un primo en la policía, lo cual no ayudaba. Ya no tenía muchos lazos con el pueblo, especialmente después de que mi mamá falleció, y decidí que lo más lógico era irme. Llegué a casa del tío Jim solo unos días después de la llamada de Anna. Ella y su esposo se quedaron unas horas para ayudarme a instalarme. Jim se veía realmente feliz de tenerme ahí. Por más que me doliera admitirlo, entendía por qué Anna estaba pensando en un hogar para él.
Jim insistía en hacer todo por su cuenta y en la primera semana ya hubo varios sustos, caídas, cosas olvidadas en la estufa. Con el tiempo empezó a sentirse más cómodo con que yo lo ayudara en la casa y parecía disfrutar pasar más tiempo sentado en el porche con Rex. Aunque extrañaba la ciudad, comencé a sentirme algo más tranquila en casa de Jim. Aún así, me daba cierta inquietud cada vez que tenía que ir al pueblo, porque Chase seguía viviendo por ahí. Más que nada, lo que sentía era aburrimiento. No tenía amigos de verdad aquí y no había mucho que hacer. Una noche, después de que Jim se fue a dormir, salí a manejar un rato. Solo necesitaba salir de la casa por un tiempo. Me mantuve lejos del pueblo, con la música encendida y las ventanas abajo, manejando por los caminos rurales. De hecho, la estaba pasando bastante bien, hasta que noté que un camión venía detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero parecía que me estaba alcanzando, a pesar de que yo ya iba bastante por encima del límite de velocidad. No había más autos en la carretera, así que pensé que me rebasaría. No lo hizo. Eché un vistazo al retrovisor y de inmediato volví a mirar al frente. El conductor era un hombre más o menos de mi edad. No podía verlo muy bien, pero se parecía mucho a Chase. Era difícil estar segura, hacía años que no lo veía. El camión seguía detrás de mí de forma agresiva. Empecé a entrar en pánico, con el miedo subiéndome por el pecho. Metí la mano en mi bolso para buscar el teléfono. Maldita sea. No estaba. Recordé que lo había dejado cargando y seguramente olvidé sacarlo. Empecé a hiperventilar, pero sabía que tenía que mantener la calma. Sin pensarlo, giré bruscamente a la derecha por un camino de tierra de un solo carril. Aunque ya era de noche, apagué las luces del coche y aceleré. Di unos cuantos giros al azar, uno a la izquierda, otro a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Por suerte, no volví a ver el camión desde que me metí por ahí. Empecé a preguntarme si había exagerado. Tal vez no era Chase después de todo. Pero igual, el conductor tenía algo raro. ¿Por qué seguir tan de cerca a alguien durante tantos kilómetros en medio de la nada si podía rebasarme fácilmente? Me di cuenta de algo peor, no tenía idea de dónde estaba. Genial. Ahora estaba perdida, de noche, sin teléfono. Traté de orientarme, de encontrar el camino de regreso, pero nada me resultaba familiar. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vi una luz a lo lejos. No podía creer lo que estaba viendo. El cartel rojo brillante de Target. ¿Cómo podía ser? Miré a mi alrededor. No había nada cerca. Ni otras tiendas, ni casas, ni negocios. Sabía por experiencia que Target nunca está en pueblos pequeños. Y mucho menos en las afueras de un pueblo pobre en Virginia Occidental. Entré lentamente al estacionamiento. No vi ningún otro auto. Era tarde, tal vez ya estaba cerrado. Decidí acercarme a ver. Extrañaba hacer compras en Target cuando vivía en Louisville y sería lindo conseguir algunas cosas para hacer que mi cuarto y oficina en la casa de Jim se sintieran más como mi hogar. Para mi sorpresa, la tienda estaba abierta. Las puertas de vidrio se abrieron al acercarme. Tomé un carrito, emocionada por empezar a comprar. Empecé en el pasillo de cosméticos, agarrando unas cremas faciales. Rápidamente noté algo raro. No parecía haber nadie más en la tienda. No vi clientes ni empleados. Pensé que tal vez estaban con poco personal y que no había mucha gente a esa hora. También noté que no había música sonando. Lo único que se escuchaba era el zumbido leve de las luces fluorescentes. Seguí caminando por los pasillos hasta llegar a la sección de decoración. Vi un átemen que me encantó y que quedaría perfecto en mi cuarto. Al levantar la caja, noté que estaba cubierta con una capa gruesa de polvo. Tosí. Miré a mi alrededor y noté que otros artículos también estaban así. Seguí comprando, aunque ya un poco molesta por la suciedad. Estaba mirando unos contenedores en un estante bajo cuando vi unas huellas negras de zapatos en el piso. Esta tienda no estaba nada limpia para ser un Target, pero lo dejé pasar. Tendría que acostumbrarme a que las cosas aquí eran distintas. Recordé que Jim había mencionado que necesitaba más ibuprofeno, así que fui al pasillo de productos médicos. Estaba tomando una caja cuando noté una fila de nebulizadores. No me sorprendió verlos ahí, pero sí la cantidad que había y todo el espacio que ocupaban. Las primeras filas eran de modelos que había visto antes, cuando mi mamá estuvo en el hospital. Pero al mirar más abajo, empecé a ver aparatos médicos más raros.
Me resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto en una tienda de antigüedades. Algunos parecían nuevos, mientras que otros estaban oxidados y cubiertos de polvo. También vi un montón de tanques de oxígeno más adelante. Al igual que los nebulizadores, algunos estaban impecables y otros parecían tener décadas de uso. Nada tenía sentido. ¿Por qué un Target tendría todos esos tanques de oxígeno y suministros médicos antiguos? ¿Era siquiera seguro almacenar oxígeno así? Me detuve y tomé una de las máquinas viejas para respirar. Al inclinarla, un líquido negro se derramó. La solté de inmediato y me limpié la mano en el pantalón, maldiciendo en voz baja. Empecé a sentir algo muy raro. Estaba en un Target ubicado de forma extraña, en las afueras de mi pueblo, donde no parecía haber nadie, pero sí artículos que no deberían estar ahí. Empecé a preguntarme si tal vez la tienda estaba abandonada. Pensé en dejar el carrito e irme, pero por más tonto que suene, hacía mucho que no podía comprar nada especial para mí y realmente quería llevarme lo que había venido a buscar. Me dirigí al frente de la tienda y noté que no había cajas de autopago. Miré a mi alrededor, buscando una caja abierta. Las luces de cada línea estaban apagadas y no veía ningún trabajador. Hola. Llamé con cautela. No hubo respuesta. Estaba por regresar hacia las puertas cuando noté a un empleado. Tenía la espalda vuelta, pero reconocí la camisa roja. «Hey», grité. No respondió y siguió caminando. Frustrada, decidí que ya era hora de irme a casa. Pero al intentar salir, las puertas de vidrio no se movieron. Traté de abrirlas a la fuerza, jalándolas con ambas manos, pero no se abrían. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sentí atrapada, como un animal enjaulado. Estaba sola, atrapada en esta tienda extraña que desafiaba toda lógica. Por el rabillo del ojo noté un reloj. Eran exactamente las 10 de la noche. Traté de razonar conmigo misma, ok, sí, esta tienda es un poco rara comparada con los Targets que conozco, pero tal vez las puertas están cerradas porque cierran a las 10. Y el empleado tal vez traía audífonos o tenía problemas de audición. Caminé otra vez por la tienda y vi al empleado. De nuevo tenía la espalda vuelta y caminaba delante de mí. Seguí intentando hablarle, pero nada. Finalmente me acerqué lo suficiente y le toqué el hombro. Se volteó, y su cabeza era un lienzo en blanco. No tenía rasgos. Ni ojos, ni boca, ni nariz. Nada. Salté hacia atrás horrorizada y salí corriendo. Corrí más adentro en la tienda sin mirar atrás. No podía creer lo grande que era. Llevaba mucho rato corriendo sin toparme con una pared ni ver otra salida. La tienda parecía no tener fin. Noté que la luz se hacía cada vez más tenue mientras avanzaba. Casi estaba en la oscuridad total cuando me detuve. La disposición de la tienda y los productos empezaban a volverse irreconocibles. En esta zona más oscura, los pasillos estaban llenos de bolsas de carbón, máscaras de gas oxidadas y una variedad de herramientas que parecían tener décadas de antigüedad. Entonces empecé a oír ruidos tenues. Pasos y voces susurrando. Miré alrededor y noté que había más personas en la tienda. Al principio sentí alivio, especialmente al ver que tenían rostros, no como el empleado. Pero algo estaba mal. Todos estaban cubiertos de pies a cabeza con un tipo de polvo negro. También vestían ropa que parecía de hace más de 50 años. Algunos llevaban máscaras de gas, otros no. Unos pocos tenían linternas en la frente. Sabía que la minería de carbón había sido una industria importante en Virginia Occidental, pero nada de lo que estaba viendo parecía moderno. Uno de los hombres se giró y me vio. Sus ojos se abrieron como platos y empezó a correr hacia mí con un pico de acero en la mano. Corrí, pero tropecé y él me alcanzó rápido. Se detuvo justo encima de mí y pensé que en cualquier momento sentiría el pico destrozándome el cráneo. Pero otro hombre lo empujó y aproveché para salir corriendo. Ya estaba tan metida en la tienda que no se veía absolutamente nada. Era un negro total. Veía figuras caminando cerca, pero trataba de no llamar la atención. A lo lejos, noté una luz tenue. Era la entrada de una cueva, rodeada de gente. Desde ahí salía un resplandor anaranjado, como si hubiera fuego dentro. Me escondí detrás de un estante y traté de entender qué estaban mirando. Alguien salió de la cueva y un vagón minero vacío lo seguía. Un hombre se acercó y empezó a vaciar unas bolsas enormes dentro del vagón. El contenido golpeó con fuerza las paredes metálicas. Pude ver la silueta de lo último que salió de la bolsa, huesos.
Me quedé congelada en completo silencio, aterrada, viendo cómo se desarrollaba este ritual extraño. Lo peor estaba por venir. Escuché pasos fuertes y el suelo tembló bajo mis pies. Vi una sombra dentro de la cueva. Era una figura encorvada, como si fuera demasiado alta para caminar erguida ahí dentro. Cuando salió, vi que tenía forma y tamaño humano, pero con una cornamenta enorme. Recordé que Jin nos contaba historias de niños sobre wendigos en la zona. Decía que se había topado con uno mientras cazaba. Nunca le creí, sobre todo por su historial de cuentos exagerados, pero no había otra cosa que pudiera describir lo que estaba viendo. El wendigo soltó un chillido que solo puedo describir como demoníaco. Luego habló con una voz baja y distorsionada. «Necesito más», rugió. El hombre al lado del vagón le respondió algo, pero no logré entenderlo. El wendigo bajó la cabeza hasta quedar a la altura de los rostros de quienes estaban ahí y soltó un gruñido que hizo que varios saltaran hacia atrás. Luego se metió de nuevo en la cueva. «¿Qué carajos?», susurré. Justo en ese momento, una mano me tapó la boca. Me giré y vi que era el mismo hombre que me había salvado antes del ataque. Su piel estaba caliente al tacto, casi quemaba mis labios. Intenté gritar, pero apretó más la mano. Me susurró: «Tienes que quedarte callada o vas a terminar en ese vagón. Si te mantienes en silencio, te ayudo a salir». Asentí, nerviosa. Quitó la mano. Miró alrededor y me hizo una señal para que lo siguiera. Me jaló hacia un pasillo mientras la gente regresaba de la cueva. «Tenemos que esperar unos minutos a que todos se alejen antes de buscar la salida», dijo en voz baja. «Hay un cuarto de limpieza al frente. Tenemos que ir directo para allá y sin hacer ruido, ¿entendido?». Asentí otra vez. Logramos llegar al cuarto sin problema. El hombre encendió una linterna vieja y anticuada. Por fin pude verle bien la cara. Parecía de unos veintitantos, también cubierto de hollín como los demás. Pero a pesar de su aspecto, tenía una mirada amable. «¿Qué es este lugar?», pregunté, tartamudeando. El hombre soltó una risita. «Es lo que tú quieras que sea. Para algunos es un bar, para otros un casino, diablos, una vez lo vi como un table dance». Lo miré con cara de confusión. «Y mira, no tengo tiempo para contarte todos los cuentos y leyendas sobre este lugar, pero básicamente es una tormenta perfecta de críptidos y espíritus humanos furiosos», explicó. «Virginia Occidental no ha tratado muy bien a su gente por mucho tiempo, y tampoco al medio ambiente. Cuando tienes a cientos de personas muriendo jóvenes y de forma horrible por condiciones de trabajo inseguras, sus espíritus tienden a quedarse. Los críptidos tampoco estaban contentos con que invadieran sus tierras, así que hicimos equipo, y aquí estamos. Los críptidos exigen cierta cantidad de sacrificios humanos cada año para mantener la alianza con los espíritus humanos. Y los espíritus ayudan encantados, porque la mayoría están llenos de rabia y quieren vengarse de los vivos por disfrutar de lo que ellos nunca pudieron». Lo miré fijamente. «Ah, por cierto, me llamo Andy», dijo con naturalidad. «¿Entonces este lugar es como una trampa para humanos?», pregunté. Andy asintió. «Exacto. La gente que pasa cerca ve algo que los atrae, como polillas a la luz del porche». Me sentí tonta por haber creído que un target podía estar en medio de la nada. «¿Eras minero de carbón?», le pregunté, tratando de procesarlo todo. Andy asintió. «Sí. Morí mucho antes de que tú nacieras». «¿Fue por un derrumbe?». «No, por problemas en los pulmones», respondió. «Pero si todos los espíritus aquí están llenos de odio y necesitan sacrificios, ¿por qué me estás ayudando?». Andy se encogió de hombros. «Ya todo esto me empezó a perder el encanto. No me malinterpretes, me enoja haber muerto tan joven, sobre todo porque mi hija ni siquiera tenía 2 años, pero hacer sufrir a otras personas no va a cambiar lo que me pasó. Cuando entra algún idiota borracho buscando engañar a su esposa, no me siento tan mal, pero tú pareces tener toda una vida por delante». Andy y yo hablamos un buen rato mientras esperábamos a que los demás se alejaran. Me contó que cuando amanece, el target desaparece. Y que si no estoy afuera para ese momento, me quedaré atrapada aquí, escondiéndome hasta que me encuentren y me sacrifiquen. En algún punto de la noche, escuché un grito a lo lejos. Sin duda era un humano siendo asesinado. Andy trató de disimular, de distraerme, pero sabía lo que había escuchado. Casi 1 hora después de entrar al closet, Andy abrió la puerta y echó un vistazo. «Parece que la costa está libre», dijo con una sonrisa.
Pero, ¿y la salida? La puerta estaba cerrada. Tienes que salir por donde entraste. Las leyes de la realidad aún se aplican en esa puerta. Así que si está cerrada, hay que romperla o forzarla. Ok, respondí, dudando. Andy y yo empezamos a avanzar con cuidado hacia el frente de la tienda. Tomó una palanca de una estantería cercana. Cuando llegamos, empezó a forzar la puerta. En cuanto se abrió, sonó una alarma estridente. Antes de que pudiera salir, alguien me agarró por detrás. Era uno de los espíritus humanos. Todos corrieron hacia mí al escuchar la alarma. Empezaron a rodearme. El que me sujetó era un hombre grande, con overol y cubierto de hollín. Me empezó a estrangular. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Sentí como el aire me dejaba los pulmones, la cabeza me daba vueltas. Estaba a punto de aceptar mi destino cuando una cara familiar emergió entre la multitud. Andy. Golpeó al hombre con la palanca directo en la cara, le rompió la boca y me jaló hacia la salida. Los otros intentaron detenernos. Uno me agarró del brazo y yo lo arañé y mordí hasta que me soltó. Andy y yo ya casi estábamos en la puerta, pero los espíritus nos empujaban contra el vidrio. Sentía que me iban a aplastar. Andy logró empujarme un poco más hacia la salida. La palanca se había caído durante el forcejeo y yo no podía alcanzarla. Si no abría la puerta, me iban a aplastar. Tiré de ella con todas mis fuerzas, mis uñas se rompían y sangraban, hasta que por fin se abrió lo suficiente y me escabullí afuera corriendo. Me di la vuelta y vi que los demás estaban empezando a volcarse sobre Andy. Adelia, toma esto y dáselo a mi hija. Gritó, lanzando un sobre desgastado fuera de la tienda. Me acerqué. Voy a ayudarte, Andy. Grité. No. Respondió desesperado. Solo asegúrate de que mi hija reciba ese sobre. Dudé, pero tomé el sobre y corrí a mi auto. Salí de ahí derrapando, temblando y con la respiración entrecortada durante todo el trayecto. Ya estaba amaneciendo cuando llegué a casa. Aún en el auto, miré el sobre. Pesaba bastante. En el exterior había un nombre. La tinta estaba tan desvanecida que apenas lo podía leer. José Raes. Lo abrí. Había un reloj antiguo. Lo examiné unos minutos. Justo en ese momento alguien golpeó mi ventana. Salté del susto. Era Jim. Dios, Jim. Me asustaste, jadeé mientras salía del coche. Me miró preocupado. ¿Dónde estabas? Te ves fatal. Negué con la cabeza. Es una historia larga, salí de compras pero me perdí. Pareces como si hubieras visto un fantasma, dijo. Vi algo, eso seguro. Jim me miró con una expresión que no había visto en él antes. Sabes, he visto muchas cosas viviendo aquí tantos años. Me sentí aliviado cuando te fuiste, pensando que así te ibas a librar de algunas de las rarezas que trae vivir en este lugar. Pero aquí también hay más cosas buenas que malas. Hay mucha gente buena que daría hasta la camisa que trae puesta por ayudarte. Supongo que lo que intento decir es que, cuando un paisaje hermoso y una comunidad trabajadora y generosa son explotados una y otra vez, las cosas empiezan a ponerse raras. Tal vez los políticos que se llenaron los bolsillos no estén llevando la cuenta, pero la madre naturaleza sí. Y también las fuerzas sobrenaturales. Asentí, todavía en shock. Jim, ¿conoces a alguien llamada José Raes? Sí, dijo. Juega póker aquí todos los sábados, respondió, frunciendo el ceño. Tengo algo que necesito que le entregues, le dije.